¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi gente. Desde donde quiera que me estén viendo ya está. Aquí la continuación de la historia de Kiyoshi, el exorcista definitivo. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles que me siguieran en mis redes sociales para hacer crecer esta comunidad, la cual les dejaré en la descripción de este video. Así que continuamos y podemos ver a Yuda, quien estaba sacrificando a 3 de sus compañeros exorcistas para abrir una brecha entre el mundo demoníaco y el mundo humano, lo cual había sido un éxito, pues el desfile negro estaba por comenzar, y tan pronto se abre, cientos de demonios comienzan a salir, a lo cual Kiyoshi planeaba hacerlos volar a todos, pero Sakaki le pidió que se detuviera, pues debía ahorrar su poder precepto para enfrentar a Asuta Roth, y que no debía preocuparse por todos esos demonios, pues tenía un plan para encargarse de todos esos demonios, el cual era una barrera de pentagrama que cubría toda la ciudad. Sin embargo, solo era útil contra demonios de nivel medio e inferiores, así que el escuadrón de Tsurugi se encargaría de los demonios de alto nivel y de los demonios aéreos, pues habían varios demonios que no necesitaban tocar el suelo para comenzar su ataque, así que cuando uno de estos estaba por atacar la ciudad, fue atravesado por un proyectil de Winchester, provocando que el compañero del demonio que había sido atravesado comenzara a huir. Así que Winchester le pide a Karuta que se encargue de ese demonio, a lo cual Karuta se mueve a través de los edificios, con una habilidad similar al relámpago, llegando justo a tiempo para proteger a 2 mujeres que habían decidido salir de noche al supermercado, a lo cual Karuta les menciona que era peligroso que 2 chicas estuvieran caminando por esos lugares de noche, además de que la ciudad estaba bajo alerta sobre una posible tormenta, para después relajar un poco su tono de voz y pedirles sus usuarios de Instagram, a lo cual ambas mujeres pensaron que era un acosador y salieron corriendo de ese lugar, así que Winchester lo regaña y le pide que haga su trabajo, a lo cual Karuta le menciona que irá a ayudarles a los miembros de Sangre de Hierro, pero Winchester se lo prohíbe, pues sabía que solo quería escabullirse para ir con su hermana, y le recuerda que su hermana también es una exorcista y podía cuidarse sola, así que vemos cómo Akari salva a un gatito de ser aplastado por un buzón, provocando que otro exorcista se preocupara por ella, quien le pide que se mantuviera fuera de la zona de combate de la señorita Ono, porque a pesar de su apariencia, cuando ella peleaba, siempre arrasaba con todo en su camino. Sin embargo, Yoko preguntó quién la había llamado tierna, para después intentar aplastar al exorcista, el cual afirmaba no haberla llamado así, cuando de pronto el cabello de Akari comenzó a erizarse de una forma espantosa que le causaba mucho dolor. Entonces Yoko le preguntó a Akari qué estaba haciendo, así que Akari le explicó que su antena capilar reaccionaba ante los demonios, pero que nunca le había ocurrido algo así de intenso, lo que significaba que algo muy malo se acercaba. Así que Yoko menciona que finalmente decidieron aparecer y vemos como una mano gigantesca comienza a descender del cielo, cargando a varios demonios, los cuales eran los miembros del club de los 13 demonios señoriales. Pero regresamos a una tienda de autoservicio, en la cual el vendedor decide salir a la calle, pues había escuchado un ruido, quien se extraña al salir y no ver a nadie, pero se alegra por no tener clientes. Sin embargo, él estaba en la mira de varios demonios, y cuando estuvo a punto de ser devorado, Kiyoshi y Sakaki aparecieron exorcizando a todos esos demonios, a lo cual Sakaki le menciona que se suponía que debía permanecer adentro y que además quería comprar un paquete de cigarros del número 46, sorprendiendo a Kiyoshi de que pudiera comprar cigarrillos en un momento así, para después preguntarse si Akari había llegado a salvo, a lo cual Sakaki le pide que no se preocupara, pues ella siempre cumplía con las cosas cuando era realmente necesario, para después pedirle que se separaran, pues habían más demonios de los que esperaban, y que no olvidara vigilar el ojo de allá arriba, porque ellos serían quienes exorcizarían a los demonios señoriales, para después mencionarle que cuando todo termine, debían hacer una fiesta en las puertas del infierno, a lo cual Kiyoshi le responde que será todo un gusto comer el gran arroz que él cocina, para después separarse, para después regresar con los demonios del Club de los 13, para conocer al segundo demonio señorial Mukurojima, quien se alegra al ver que habían muchas personas y exorcistas, pues al parecer realizaba experimentos con ellos. Después conocemos a la cuarta, quien se llamaba Gordon Mede, la cual se quejaba que Tonjinchi se hubiera quedado dormido y que no se comportaba como un demonio señorial. Pero entonces,
El quinto, llamado Baku Yoraku, le responde que no importaba si Tonjinchi no estaba, porque matarían lo suficiente como para cubrir su parte. Después conocemos al sexto demonio, quien se llamaba Hidraco, quien preguntaba dónde estaba su amo Roth, a lo cual el tercero, llamado Kurose Sata, le responde que tomara un poco más de tiempo para que el amo Roth se manifieste, pero por el momento solo tenían una orden, la cual era matar a todos en esa ciudad. Entonces Mukurojima menciona que es un desperdicio y que deberían traer a algunos con ellos, pero para Hidraco lo que más le importa es encontrar a Kiyoshi, pues el amo Roth no dejaba de mencionarlo, lo cual la hacía enojar bastante y quería matarlo ella misma, pero recuerda que no es la única que tiene asuntos pendientes con Kiyoshi, así que le pregunta a Kurose si él también quería matarlo para vengar a su hermano mayor, pero él le responde que no dijera estupideces, pues él era el objetivo del amo Roth, además de que nunca había considerado a ese bueno para nada como su hermano mayor, porque irrumpir en el mundo humano solo para ser exorcizado era el pináculo de la estupidez, y que él no merecía el título de demonio señorial, porque era el más débil de todos. Pero entonces, el 13º demonio señorial, Mouroku, lo interrumpe y le menciona que él era el más débil de todos, a lo cual Gordon Mede le pregunta qué estaba haciendo con ellos, y Hidraco le menciona que era asqueroso, pero Baku les pregunta si no estaban siendo muy rudas con el 13º, provocando que Mouroku se molestara y decidiera descender primero, para demostrarles que al menos podía hacer un par de cosas. Pero mientras Mouroku llegaba al campo de batalla, el comandante adjunto de Sangis, Iwao Tatejima, se encontraba peleando contra un demonio de alto nivel. Sin embargo, Tatejima poseía un par de escudos que le facilitaban bloquear los ataques de ese demonio, para después convertir el escudo en una lanza y derrotar a ese demonio, sorprendiendo a sus dos subordinados, que estaban con él, quienes mencionaron que era increíble, porque incluso los demonios de máximo nivel no son nada para él, a lo cual Tatejima les grita que no debían dejarse intimidar y que se limitaran a hacer lo que pudieran, porque aún tenían que enfrentarse a un montón de demonios. Pero entonces, Mouroku llega aplastando a uno de los subordinados de Tatejima, para después intentar acabar con el otro exorcista, pero entonces Tatejima aparece y logra bloquear el ataque de Mouroku. Sin embargo, su golpe estaba en otro nivel, provocando que no lo pudiera bloquear del todo y saliera disparado por los aires, que si bien no lo dejaba fuera de combate, le había hecho entender la diferencia entre un demonio de nivel máximo y un demonio señorial, a lo cual Mouroku ruge con todas sus fuerzas, provocando que sus compañeros se sorprendieran de su fuerza. Sin embargo, Gordon Mede seguía sin agradarle, y mencionó que solo estaba lleno de energía, a lo cual Kurose menciona que ya era hora de que ellos también bajaran al campo de batalla, pero entonces Mukurojima lo interrumpe y le pide que lo deje hacer un pequeño anuncio, para después presentarse ante los demonios y contarles que compraría a un precio súper alto a 3 de los exorcistas que mencionaría a continuación: Tenmasakaki, Kyoka Kurogane y Tsurugi Hijiri. Sin embargo, para Tsurugi, esto solamente era una broma de mal gusto, así que activa su habilidad Blade Runner y crea una gigantesca espada, con la cual corta el brazo que les servía como transporte a los demonios señoriales, para después provocar a Kurose, quien menciona que tal vez será divertido enfrentar a ese tal Tsurugi Hijiri, pero en el suelo Mouroku se alegra por no tener que enfrentar a un paladín de cruz y solo tener que preocuparse por acabar con los debiluchos que tenía detrás, así que prepara su mejor golpe para reducir todo a cenizas. Sin embargo, su golpe fue detenido por Kurogane con mucha facilidad, para después preguntarle si un demonio señorial no debería buscar adversarios más fuertes que él, porque no ganaba nada molestando a sus subordinados, para deslizar el brazo de Mouroku y decirle que los niños traviesos como él siempre recibían un castigo, derrotando a Mouroku de un solo golpe, dejando muy sorprendidos a sus subordinados, quienes no dejaban de alabarla. Pero esto solo hizo molestar a Kurogane, quien les gritó que debían cumplir con su deber, y les preguntó que si así se hacían llamar miembros de Sangis, para después tranquilizarse y decirles que contaba con todos ellos, motivando a sus subordinados
para que se esforzaran mucho más, pero de pronto uno de ellos voltea la mirada y es transformado en una especie de muñeco, a lo cual Kurogane reacciona con rapidez y les dice a los demás que debían apartar su mirada, y vemos que el demonio que acababa de llegar era Gordon Mede, quien la halaga por haberse percatado tan rápido de su presencia, así que le pide que se divirtieran, a lo cual Kurogane le pide a sus hombres que se alejaran de ese lugar, porque la fuerza de un demonio señorial supremo estaba a un nivel totalmente distinto, presentándonos la pelea entre Yoko y el demonio señorial Baku, quien menciona que había captado el aroma de un guerrero fuerte, pero por desgracia solo había encontrado a una niñita molestando a Yoko, quien le responde que a pesar de tener 6 ojos, su visión era un asco, pero que su olfato no se había equivocado, pues eran los miembros más fuertes de Sanguis, así que se disponen a atacar al mismo tiempo a Baku, quien logra defenderse de todos y contraatacar sin ningún problema. Y al ver esto, los exorcistas de menor rango deciden retirarse para buscar ayuda, pero Akari se ve realmente frustrada por no poder hacer algo. Pero de pronto Yoko vuelve a golpear al demonio, pero su ataque fue bloqueado nuevamente. Y Baku menciona que la velocidad de Yoko es excelente, pero que era demasiado suave, así que la captura con su tridente y se disculpa por haberla llamado niñita, pues era evidente que había entrenado por muchos años, pero que terminaría con su miseria en un momento, preparándose para atravesarla. Pero entonces es atacado, y quien se había atrevido a atacar al demonio señorial era Akari, pero uno de los exorcistas de bajo rango le pregunta qué estaba haciendo, porque ellos no podían hacer nada contra ese demonio, a lo cual Akari le responde que su única orden era proteger a todos, sin importar la situación, motivando a Yoko, quien se pone de pie y le dice a Akari que ya era hora de comenzar el contraataque. Sin embargo, Baku estaba realmente molesto y le preguntó a Akari cómo se había atrevido a interferir en una batalla entre guerreros, a lo cual Akari, muy asustada, le responde que fue porque ella era una exorcista, atacándolo nuevamente, pero Baku esquiva sus ataques y la sujeta del cuello, y le dice que una necia insolente como ella debía morir en agonía, así que Yoko se apresura para evitar que Akari fuera lastimada, pero de pronto una mano enorme aparece sujetando a Baku de la cara para lanzarlo hacia los edificios que estaban cerca, para que de pronto apareciera una criatura enorme, quien comenzó a moverse sobre los techos de las casas para llegar al lugar donde se encontraba Akari, y esa criatura era Nehan y Jack Joe, unidos en una especie de asimilación demoníaca, quienes retan a Baku a pelear. Pero antes de eso vemos la plática que tuvieron esos dos con Tsurugi, en la cual le pidieron que les enseñara a pelear, pero Tsurugi se niega inmediatamente, comentando que ellos eran exorcistas de las puertas del infierno, así que era responsabilidad de Sakaki entrenarlos, porque si él no lo hacía, ellos debían rendirse sin protestar. Y aunque ignorara el hecho de que no eran exorcistas de su sucursal, les preguntó por qué habían acudido a él de entre todas las personas, porque no hace mucho él había intentado exorcizar a Jack Joe, pero para ellos esa era la razón por la que se lo estaban pidiendo a él, porque él conocía de primera mano el poder que tenía Jack Joe. Sin embargo, esto no convencía a Tsurugi. Entonces Jack Joe le propone que si vuelve a perder el control de nuevo, que él podría exorcizarlo, provocando que Tsurugi sonriera y mencionara que era realmente extraño que dijera eso después de aferrarse con tanta desesperación a la vida, para después preguntarle a Nehan si apoyaba lo que Jack Joe acababa de decir. Así que Nehan le responde que es consciente de que un simple estudiante de secundaria podría morir si se entrometía en el desfile negro, pero que aún así quería ayudar porque Kiyoshi salvó una vida que debió ser tomada por Tsurugi y que además era su amigo, y no podían quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, provocando que Tsurugi recordara cómo Nehan seguía levantándose para evitar que lastimara a Jack Joe. Así que entiende que no tiene caso intentar detenerlos, así que sin perder tiempo, le pide a Jack Joe que entre en la sombra de Nehan, pero como ambos no entendían por qué estaba pidiendo algo así, entonces Tsurugi amenaza con irse si no lo hacen rápido, a lo cual Jack Joe le responde que lo hará inmediatamente, y al tocar la sombra de Nehan, este se sumerge como si se tratase de algún fluido, sorprendiendo a Nehan, a lo cual Tsurugi le explica que el arte del empleo exorcista es bastante simple, porque cuando el demonio familiar entra en la sombra del exorcista,
la figura de su estilo de combate se determinara naturalmente, y como no podía evitar que lucharan en el desfile negro, les pide que se familiaricen con ese cuerpo, porque si lo conseguían, tal vez podrían llegar a dar algún tipo de pelea. Sin embargo, Nehan, algo nervioso, le pregunta si es algún tipo de disfraz de Halloween, pero Tsurugi se sorprende de la cantidad de poder que tenían, a pesar de que Nehan era un simple estudiante de secundaria, porque ahora las capacidades de Jack Joe deberían verse limitadas por el contrato, así que les dice que ha cambiado de idea y los iba a entrenar un poco, los cuales le agradecen para regresar al campo de batalla, donde Akari les pregunta qué estaban haciendo ellos dos en ese lugar, para después agradecerles por salvarla, pero que debían irse porque era muy peligroso. Pero Nehan y Jack Joe intentan cambiar su voz y le responde a Akari que tal vez los estaba confundiendo con alguien, más provocando que Akari se molestara y les gritara que aunque cambiaran de voz, todavía se notaba que eran ellos. Pero Baku se levanta y menciona que le sorprende encontrarlo en esas circunstancias, porque a pesar de que hayan pasado 10 años, todavía se siente como si hubiera sido ayer, para después comenzar a llorar y decirle a Jack Joe que lo extrañaba mucho y que lo hacía feliz poder reunirse con un viejo amigo y archirrival, el cual lo había impulsado a alcanzar tantas metas ambiciosas, pero al notar que Jack Joe había perdido sus recuerdos, se molesta y los ataca, porque se había dedicado a entrenar con mucho esfuerzo para superar a Jack Joe, y ahora que finalmente lo había encontrado, era el mísero perro faldero de un humano, así que se dispone en acabar con su miserable existencia, y golpea a Nehan con su técnica llamada fuerza perversa, arrojándolo varios metros, pero ambos se logran levantar e intentan contraatacar, pero su ataque es demasiado lento y Baku lo bloquea sin problemas, lastimando a Jack Joe con su tridente, así que Nehan lo ataca con el suyo. Nuevamente Baku lo esquiva y pisa la cabeza de ambos, y les menciona que ni siquiera era un duelo, y era más bien una paliza, la cual no era propia de alguien como él, pero ambos logran liberarse. Jack Joe le responde que no le interesa su pasado, porque ahora lo único que le importa es su yo actual, el cual trabaja a medio tiempo en las puertas del infierno, y también es amigo de Nehan y Kiyoshi, así que Baku le pregunta si abandonaría su tremendo poder por cosas tan inútiles como esas, a lo cual Jack Joe le responde que a él no le hace falta un tremendo poder, porque el único poder que necesita es el poder para proteger a todo el mundo, molestando a Baku por lo que acababa de decir, el cual le responde que ya no quiere escuchar tonterías y le pide que encuentre la paz en la muerte para atacarlo con su técnica llamada 6 lanzas infernales de la guerra. Sin embargo, mientras ambos eran golpeados por los ataques de Baku, recuerdan que el señor Tsurugi les había contado que eran los primeros a los que los dejaba escapar de un exorcismo, pero que tal vez todo fue obra del destino y que después había decidido entrenarlos porque mostraron valentía al acudir a él, así que les pide que no se atrevieran a morir. Así que Jack Joe sujeta con mucha fuerza los cuernos de Baku y recuerdan que Tsurugi también les había contado que el poder del empleo exorcista proviene de la fuerza del demonio y la habilidad del exorcista, lo cual alarmaba a Nehan porque pensaba que no era el adecuado para pelear junto con Jack Joe, pero Tsurugi lo interrumpe y le menciona que había algo más importante, el cual era el vínculo que ellos tenían para lograr atravesar al demonio señorial Baku con su lanza, asombrando a Yoko, quien pregunta por la identidad de ese exorcista, a lo cual Akari le responde que esos dos son exorcistas de las puertas del infierno, mientras que admira a Nehan y a Jack Joe. Sin embargo, el demonio señorial Baku se levanta y les pregunta si eso era lo mejor que podían hacer, para después golpear el suelo con tal fuerza que los manda a volar mientras libera toda su energía para acabar con ellos lo más pronto posible, logrando cortarlos con sus espadas y estrellar sus cabezas contra el suelo, por lo cual Baku se despide de su viejo amigo para dar el golpe final, pero Yoko se interpone y bloquea el ataque de Baku, quien se sorprende de que Yoko aún siguiera en el campo de batalla, así que prepara su siguiente ataque, el cual se llamaba Tormenta Perversa, el cual golpeó a Yoko y a Akari, dejándolas inconscientes en el suelo. Entonces, Baku le dice a Jack Joe que con esa fuerza no iba a poder proteger a nadie, pero que no le extrañaba que fuera tan débil, pues él era un demonio señorial compasivo que añoraba tener amigos humanos, lo cual sorprendió a Jack Joe. Así que Baku
le continuó contando que él siempre fue particular, porque nunca se alimentaba de almas humanas y no le importaba dominar. Sin embargo, su poder era especial, el cual le permitió establecerse como el quinto demonio señorial, con pura fuerza bruta, provocando que Baku lo admirara y aspirara a superar su rango. Pero un día Jack Joe comenzó a hablarle sobre el mundo humano y sobre las cosas divertidas que tenían, como el manga, el karaoke y el boliche, lo cual confundía mucho a Baku porque para él no había nada más gratificante que un duelo a muerte, a lo cual Jack Joe le comenta que para los humanos la fuerza no lo es todo y que ellos valoran una gran cantidad de cosas, lo cual le provocaban celos, así que quería ir a vivir al mundo humano y hacer amigos, provocando que Baku se sorprendiera y le mencionara que un demonio señorial no debía decir esas idioteces, además de que él era su amigo, a lo cual Jack Joe le responde que él siempre intentaba matarlo, lo cual era verdad. Así que Jack Joe se redujo a su forma más débil para evitar ser detectado por los exorcistas y por otros demonios, lo cual molestaba a Baku por todo lo que había provocado. Sin embargo, Jack Joe menciona que siempre le había preocupado la clase de demonio que solía ser, porque tenía miedo de recuperar sus recuerdos y lastimar a sus amigos, lo que significaría que ya no podría ser amigo de Kiyoshi y de Nehan, pero que ahora sabía que no tenía que preocuparse por nada, porque en el pasado no era un demonio malvado, mientras que Nehan le muestra sus recuerdos, y este tenía la misma preocupación, porque si Jack Joe recuperaba sus recuerdos y lastimaba a alguien, él no sabría qué hacer, a lo cual Kiyoshi le responde que no es imposible que Jack Joe haya sido un demonio malvado en el pasado, y si por desgracia él intentara lastimar a alguien, él tendría que exorcizarlo. Sin embargo, sus instintos de exorcista le decían que Jack Joe estaría bien, así que ahora tenían una razón más para no morir en un lugar como ese, y además de que Jack Joe no tenía miedo sobre lo que podría pasar si perdía el control, así que a partir de ese momento irían con todo lo que tenían atacando a Baku, con toda su velocidad, la cual fue suficiente para rozarlo y causarle un corte, para después volver a atacarlo. Pero esta vez lo golpearon directamente, a lo cual Baku mencionó que ese poder superaba con creces el antiguo poder de Jack Joe, pero que aún así eso no bastaría para vencerlo, además de que no respetaría un poder nacido por el bien de las personas, porque lo único en lo que se puede confiar es en el poder que uno perfecciona para sí mismo, para después golpear a Nehan y a Jack Joe con su técnica de 6 lanzas infernales de la guerra, el cual les causó mucho daño, pero ninguno se iba a rendir. Así que prepararon una técnica y le mencionaron que se equivocaba, porque la gente estaba en su mejor momento cuando luchaba por los demás, para atravesarlo con su técnica, llamada lanza esfera destructora de demonios, la cual llevaba todo el poder precepto que les quedaba, a tal punto que no podían mantener su fusión, pero habían derrotado al demonio señorial, así que podían tomarse un merecido respiro y celebrar su victoria. Entonces Yoko menciona que nunca pensó que sería salvada por un estudiante de secundaria y un demonio señorial, y les agradece por salvarla, y ambos estaban felices de que un exorcista de renombre les diera las gracias. Pero entonces Nehan menciona que también habían cumplido la promesa que le hicieron a Tsurugi. Entonces Akari les pregunta si se referían al paladín de Cruz Tsurugi, preocupando a Nehan y a Jack Joe, porque el señor Tsurugi fue muy insistente en que nadie debía saber que él los había entrenado. Así que ambos le responden a Akari que había escuchado mal y se referían a alguien más, cuando de pronto Baku se despierta y Yoko lo confronta, mencionándole que era de esperarse que una herida como esa sanase rápido en un demonio señorial. Sin embargo, Baku no tenía intenciones de seguir peleando, así que acepta su derrota y le pide a Yoko que acabe con él, mientras se alegraba de que Jack Joe hubiera encontrado lo que estaba buscando, despidiéndose de su viejo amigo por última vez. Pero justo cuando Yoko estaba por exorcizarlo, Jack Joe se atraviesa y le pide que se detenga, sorprendiendo a todos. Así que Jack Joe les cuenta que Baku era un viejo amigo y les pregunta si no había alguna manera de dejarlo escapar. Pero esto solo molesta a Baku, quien le menciona que un guerrero no necesitaba lástima, pero Jack Joe le menciona que había recordado un poco de su pasado y que en el mundo demoníaco tenía un amigo que era muy cercano a él, así que sabía que para los guerreros las demandas del ganador eran incuestionables, por lo cual le ordenó a Baku regresar al mundo demoníaco
y le dice a Yoko que si Baku volvía a atacar el mundo humano, ellos lo volverían a vencer. Sin embargo, esto molesta a Yoko, quien le responde que no era un juego y que si Baku lastimaba a alguien, la culpa recaería en ellos. Así que para evitar futuras víctimas, lo mejor sería que ella los exorcizara a los dos. Pero Jack Joe no se deja intimidar y le menciona que no le importaba, a lo cual Yoko termina cediendo y le responde que no podía negarle una petición a la persona que había salvado su vida. Entonces, Baku se levanta y les menciona que era un demonio señorial y que todos eran unos necios por subestimarlo, pero que él sabía muy bien lo testarudo que podía llegar a ser Jack Joe, así que le regala su tridente como un regalo de despedida y le menciona que tal vez nunca se volverían a ver, pero que aún así más le valía no perder contra nadie, para después pedirle a Nehan que cuidara bien a su viejo amigo y finalmente despedirse de todos. Pero de pronto alguien corta la cabeza de Baku y este cae al suelo sorprendiendo a todos, para que después un demonio les preguntara qué tonterías estaban pronunciando los demonios señoriales, y al parecer Yoko conocía al demonio que acababa de aparecer. Sin embargo, cambiamos de escena a otro enfrentamiento entre demonios y exorcistas, donde estos estaban siendo superados, provocando que uno de ellos se rindiera y aceptara su destino, cuando de pronto Kiyoshi aparece y exorciza a los demonios en un parpadeo, sorprendiendo al exorcista que estaba a punto de morir, porque a Kiyoshi solo le había tomado un segundo acabar con los demonios que los habían puesto en aprietos. Pero entonces Kiyoshi les comenta que se ha encargado de todos los demonios de esa área y les pide que se mantuvieran con vida para que pudieran celebrar su victoria juntos, para después marcharse sin esperar a que el exorcista le diera las gracias por haberlo salvado. Pero para este exorcista, el haber sido salvado por alguien más joven lo animó a seguir esforzándose y seguir peleando, cuando de pronto Kiyoshi se percata de una maldad que no dejaba de crecer, y el lugar de origen era un pequeño parque para niños, donde la demonio señorial Hidrako se encontraba torturando a varios exorcistas con el único propósito de atraer a Kiyoshi. Así que le pregunta a uno de los exorcistas que tenía encadenado si esa no era una idea brillante, pero el exorcista ni siquiera podía responderle por la cadena que tenía en el cuello. Así que Hidrako le pregunta al otro exorcista, pero este tampoco le responde. Pero entonces Kiyoshi aparece para rescatar a los exorcistas, y Hidrako festeja de que realmente haya aparecido y le menciona que había querido verlo desde hace tiempo, presentándose como la sexta demonio señorial, Hidrako, para después mencionarle que la persona que más adoraba y admiraba era al Amo Roth, así que no dejaría a Kiyoshi con vida, porque el Amo Roth era solo de ella, y sabía que si lo mataba, el Amo Roth le prestaría mucha más atención a ella. Sin embargo, Kiyoshi no le estaba prestando atención a Hidrako y estaba tratando de atender a los heridos, a lo cual Hidrako le menciona que se olvidara de ellos, porque estarían muertos en 3 minutos, debido a un veneno que les había suministrado. Así que Kiyoshi se prepara para acabar con ella en menos de 3 minutos. Pero Hidrako era bastante rápida y casi sorprende a Kiyoshi, a lo cual ella lo felicita por evadir su cuchillo, para después atacarlo con más cuchillos recubiertos de veneno, de los cuales solo bastaba con que uno rasguñara para matarlo. Pero Kiyoshi solo crea una barrera de Ícaro para parar los cuchillos, y con la misma barrera se los regreso, de los cuales uno le dio en la frente. Pero al parecer, los venenos no surten efecto en Hidrako, quien le reclama a Kiyoshi por no dejarse hacer un pequeño cortecito. Pero como era alguien muy lista, sabía que algo así podría pasar, liberando un veneno diferente en forma de gas, el cual podía matar a un Sopan del mundo demoníaco con una dosis, por lo que solo debía esperar a que hiciera efecto para tomar su cuerpo inerte y torturarlo lentamente. Pero entonces Kiyoshi intenta golpearla, sorprendiendo a Hidrako, quien se pregunta si el veneno no estaba surtiendo efecto, pero al ver el cuerpo tembloroso de Kiyoshi, se da cuenta de que el veneno sí estaba funcionando. Pero Kiyoshi tenía una especie de resistencia, así que le pregunta si usaba venenos, a lo cual Kiyoshi le responde que ninguno de sus venenos le serán de utilidad y que él simplemente se enfrentaría a todos sus venenos. Pero antes de que ella hiciera algún otro movimiento, él la exorcizaría. Pero Hidrako simplemente se ríe y le dice que es muy ingenuo por pensar que el veneno desaparecería cuando la exorcizara, y que para neutralizar el veneno necesitaba el antídoto que solo ella tenía. Pero en el mismo instante que se lo mostró a Kiyoshi,
Este lo robó para dárselos a los exorcistas, molestando a Hidraco, quien menciona que dejara de ser amable para multiplicarse en varias copias de sí misma y atacar nuevamente a Kiyoshi con un veneno necrótico. Sin embargo, Kiyoshi ya se había adaptado a su velocidad y la detiene, provocando que Hidraco comenzara a hacer una rabieta por lo fuerte que era Kiyoshi y que lo odiaba aún más, porque ahora entendía por qué el amo Roth estaba tan interesado en él, cuando de pronto su máscara se rompe y cae al suelo para mostrarnos la verdadera cara de Hidraco, quien ruega por no ser exorcizada, y por desgracia Kiyoshi se pone muy nervioso al ver su rostro, y era una oportunidad que Hidraco no iba a dejar pasar, así que muerde a Kiyoshi en el hombro para después burlarse de él por bajar la guardia, pero aún así sabía que no era rival para Kiyoshi, así que planeaba llevárselo con él, y para lograrlo, iba a esparcir un veneno tan mortal por toda la ciudad que ni siquiera ella podía soportar, porque nadie podía escapar del amor. Pero Kiyoshi solamente sella a la demonio en un cubo de Pandora y la comprime a tal punto que el veneno solo le afecta a ella, y esta recuerda el día en el que conoció a Asuta Roth, cayendo derrotada en el suelo para ver la mirada fría de Kiyoshi, la cual le recordaba a la mirada de Asuta Roth, lo cual le gustaba, pero su corazón solo le pertenecía a uno, y ese era Asuta Roth. Pero justo después de vencerla, la mordida que le había dado Hidraco comenzó a dolerle, y de pronto lo convirtió en un bebé, quedando desprotegido ante cualquier ataque, y por desgracia un par de demonios se encontraban por ahí, los cuales estaban felices por encontrar a un bebé, porque las almas de los niños pequeños eran las mejores, pero comenzaron a discutir entre ellos para saber quién se lo comería, cuando de pronto son derribados por un arma de exorcistas, y quien les había disparado era Sosuke, quien menciona que los demonios son más patéticos de lo que creía si son capaces de ir tras de un bebé, y quería decirle un par de cosas a los padres de ese niño, pero primero revisa que nadie esté mirando para después cargar al bebé y comenzar a hacerle mimos y pedirle que no tuviera miedo, pero al verlo más de cerca, vio que tenía el cabello rojo, piercings por todos lados y unos ojos muy apáticos, así que reconoció a Kiyoshi de inmediato y se preguntó cómo había acabado en ese estado, pero casi de inmediato, Kiyoshi comenzó a llorar y Sosuke no pudo evitar consolarlo y jugar con él para que dejara de llorar, pero recordó que estaban en medio del desfile negro y si las cosas continuaban así, todo iba a acabar muy mal, y cómo sabía que la nueva apariencia de Kiyoshi había sido provocada por un demonio, debía de haber una forma de revertirla, así que utilizó el agua de una fuente del parque para crear un antídoto con su técnica exorcista de agua sagrada, panacea la cual se la da a Kiyoshi, y solo debería pasar unos 10 minutos para que Kiyoshi regresara a la normalidad, pero de pronto son atacados, y Sosuke logra tomar a Kiyoshi y esquivar el ataque, y el demonio que los había atacado se ríe de Sosuke y le pregunta si es una nueva versión del lobo solitario y su cachorro, a lo cual Sosuke le responde que tener un bebé en sus hombros no sería una desventaja para encargarse de todos ellos, lo cual divierte al demonio, pues ese exorcista tenía demasiada confianza, pero en un simple parpadeo, los compañeros de ese demonio fueron eliminados, preocupando al demonio, quien entonces decidió atacar primero al bebé. Pero Kiyoshi esquivó el ataque con mucha facilidad y decidió sujetar uno de los tentáculos para después pegársele en la cara al demonio, movimiento que Sosuke no desperdició para acabar con ese demonio. Y cuando Kiyoshi finalmente regresó a la normalidad, fue Sosuke quien le da la bienvenida. Y también le menciona que ya no tenía que preocuparse por el veneno, porque él ya se había encargado de eso, a lo cual Kiyoshi le agradece, pero Sosuke le responde como toda una tsundere, diciéndole que no es algo que hubiera hecho por su bien, o algo así. Pero Kiyoshi le pregunta, porque sentía que lo recordaba, hablándole como si fuera un bebé, a lo cual Sosuke, muy nervioso, le pide que deje de recordar y que solo siguiera con su vida. Además le menciona que un momento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que debía ir con cuidado, cuando de pronto todo el ambiente del lugar cambia por completo, y el demonio señorial Kurose hace su aparición congelando el agua del estanque, mencionando que por fin
encontró al famoso Kiyoshi Harai, pero cambiamos de campo de batalla y encontramos al demonio señorial Mukurojima, quien se encontraba llenando un saco con exorcistas, mencionando que era muy avaricioso por tomar a todos los que se encontraba, pero como su creatividad estaba en su auge, planeaba hacer numerosos experimentos, como modificaciones corporales y pruebas de resistencia, pero al notar que el exorcista que tenía en sus manos todavía se movía, decidió drenarle su sangre para mantener al espécimen lo más fresco posible. Pero antes de hacerlo es atacado por Sakaki, quien le hace un enorme agujero en un costado, y le menciona que en vez de meterse con los debiluchos, debía enfrentarlo a él. Pero para Mukurojima era algo increíble el haberse topado con Sakaki, y le menciona que lo había extrañado mucho, a lo cual Sakaki le responde que él también quería que se encontraran y que tenía una pregunta para él, a lo cual Mukurojima le responde que estará feliz de responderla, solo porque se trataba de él. Así que Sakaki le pregunta si fue él quien convirtió a Yuda. Sin embargo, Mukurojima no parece recordar a nadie con ese nombre, así que le pide que jueguen otra vez, porque se moría de ganas por mostrarle su nuevo material que había conseguido para crear exorcistas zombies. Pero Sting se apresura para robar la bolsa y Sakaki le dice a ese demonio demente que se callara porque él sería el único al que no perdonaría y que lo exorcizaría hasta matarlo. Pero cuando Mukurojima vio a Sting, parecía algo nervioso al ver que era un 2 contra 1, así que decidió invocar a otros demonios para que lo ayudaran, tratándose del 10º y el 9º de los demonios señoriales, quienes parecían muy motivados para enfrentarse a Sakaki. Entonces Mukurojima les menciona a los demonios que si mataban a Sakaki, mejorarían sus rangos, y sabía que incluso él estaría ocupado luchando contra 2 demonios señoriales, así que esperaría una apertura para atacarlo con todo, pero Sakaki arroja su cigarro, mencionando que es un desperdicio, para después lanzar sus dados y obtener un 4, lo cual le permitió invocar el abanico de acero de tetravelocidad, con el cual rebanó con mucha facilidad a los 2 demonios que tenía enfrente, y le dice a Mukurojima que el que debía enfrentarlo era él. Pero al ver su poder, Mukurojima se emociona y le menciona que siempre había sabido que él era al que más quería. Pero Sakaki ya no quería seguir escuchando su voz, así que se apresura para cortarle la cabeza, a lo cual Mukurojima solo se desprende la cabeza y girándola en dirección a Sakaki, le lanza un poderoso ataque de energía, dándole de lleno. Pero ese ataque no surtió ningún efecto en Sakaki, quien se preparó para contraatacar. Pero entonces, Yuda apareció bloqueando el ataque de Sakaki y Mukurojima le menciona a Yuda que se había tomado su tiempo para llegar, quien le responde que había llegado tan rápido como le fue posible. Y al verlo, Sakaki le menciona a Yuda que era realmente sorprendente que tuviera las agallas como para mostrar su cara, y que esta vez, definitivamente, lo iba a recuperar. Pero estas palabras solo le causan risa a Yuda, porque Sakaki seguía insistiendo en que podía salvarlo, y le pregunta si sabía que iba a morir el día de hoy, provocando que Sakaki le respondiera que no debía firmar un cheque con una cifra que su trasero no pudiese pagar, preparándose para pelear con todo lo que tenían. Sin embargo, cambiamos de enfrentamiento, y vemos cómo Kurogane golpea al demonio señorial, Gordon Mede, con la fuerza suficiente como para romper un diamante, pero dicho ataque no surtió ningún efecto, a lo cual Kurogane menciona que era algo de esperarse de la 4ª demonio señorial, quien le menciona que tampoco es tan débil como esperaba, y el hecho de que pudiera ver directamente a su ojo izquierdo sin convertirse en una muñeca era prueba de que no le temía. Así que Kurogane entiende que sus hombres se convirtieron en muñecas, porque sintieron miedo al verla, pero seguía sin entender por qué había escogido transformarlos en muñecas, a lo cual Gordon Mede le respondió que lo hacía porque eran bonitas y que su pasión era decorar su habitación con muñecas que solían ser humanos, así que ella sería especial porque sería la muñeca número 1000. Entonces Kurogane menciona que es un pasatiempo muy horrendo, pero que ella era demasiado fuerte como para que 4 repiques la vencieran, a lo cual Gordon Mede se ríe de ella y menciona que solo se estaba haciendo la ruda, a pesar de que su mano estuviera sangrando. Entonces Kurogane activa su marca de exorcismo y 2 campanas gigantes
se materializan y comienzan a sonar, sorprendiendo a Gordon Mede, quien no entendía de dónde provenía el sonido de las campanas, lo cual es aprovechado por Kurogane, quien prepara un poderoso golpe llamado puño aplastante de 8 repiques, cual lastima bastante a Gordon Mede, mandándola a volar hacia un edificio. Entonces Kurogane se burla de ella y le menciona que ahora su cara se estaba desangrando, pero al sentir su nuevo poder, Gordon Mede se dio cuenta de que no podía alargar más la pelea, así que utilizó su último truco, el cual era su ojo de pesadilla, el cual solo necesitaba el contacto visual para despertar el temor más arraigado de un humano, para después otorgarle la paz mental eterna. Y cuando Kurogane despertó, se encontraba en un lugar completamente diferente, y por unos segundos se preguntó por qué estaba en ese lugar, pero cuando escuchó a un hombre que le hablaba para desayunar, se unió completamente a esa realidad y recordó que se iba a casar con ese hombre, para después encontrarse con una versión más joven de Sakaki y contarle que todos los hombres a los que alguna vez había amado estaban muertos, porque eran exorcistas. Por eso se había rendido ante la idea de casarse, pero él era diferente, porque él no sabía que era una exorcista, así que planeaba renunciar a ser una exorcista e iniciar una vida normal con ese hombre. Sin embargo, el día de su boda, unos demonios aparecieron y ese hombre dio su vida protegiéndola, provocando que abandonase la esperanza de tener cualquier tipo de felicidad ordinaria y que nunca volvería a depender de nadie. Pero de pronto ese hombre apareció y la abrazó, mencionándole que ahora podía descansar. Y en el mundo físico podemos ver a Kurogane bajo los efectos del ojo de Gordon Mede, quien menciona que aunque fuera una paladín de cruz, seguía siendo humana, así que no despertaría en un buen tiempo, incluso si la golpeaba, aunque se detiene porque quería añadirla a su colección. Y en la mente de Kurogane, ese hombre le menciona que no tenía que culparse por lo que había pasado. Y entre lágrimas Kurogane le menciona que sabía que no era su culpa, así que debía seguir adelante, para despertar del trance de Gordon Mede y decirle que le quitara sus sucias manos de encima, para después golpearla con todas sus fuerzas y mencionarle que hace mucho tiempo había renunciado al temor y había decidido que la soledad era la única compañía que necesitaba, a lo cual Gordon Mede le menciona que era la primera persona que ha podido escapar de su técnica, por lo que era un desperdicio no poder añadir a una mujer tan intrépida y asombrosa a su colección, pero como la había dejado sin opciones, ahora debía morir, transformándose en una serpiente gigante, a lo cual Kurogane activa su marca de exorcista y transforma a su tigre para crear la espada del tigre blanco y dragón azul, combinado con la fuerza de 16 repiques, para después cortar a Gordon Mede a la mitad, sin mucho esfuerzo. Y para cuando Gordon Mede intentó contraatacar Kurogane, utilizó su espada como superficie reflejante para que Gordon Mede viera sus propios ojos y cayera en el efecto de su maldición, pues ahora ella le tenía miedo a Kurogane, quien menciona que era algo irónico que ella acabara siendo la muñeca número 1000. Mis amigos, hemos llegado al final del video. Espero que lo hayan disfrutado, y si así fue, suscríbanse a mi canal para que les llegue una notificación cada vez que suba un video. Les deseo un excelente día. Hasta la próxima.